Antes de que Irán fuera llamado así, antes de que las fronteras modernas se trazaran, existía una tierra antigua conocida en las escrituras como Elam, parte del poderoso imperio persa. Este territorio, que hoy ocupa gran parte de lo que conocemos como Irán, ha sido mencionado en profecías, visiones y revelaciones que atraviesan los siglos. La Biblia no lo olvida. De hecho, lo señala, lo destaca, lo separa como una tierra marcada para eventos de gran peso espiritual y profético. Y cuando Dios habla de una nación con tal claridad, no lo hace por casualidad. En el libro de Jeremías, capítulo 49, versículos 34 al 39, se menciona directamente a Elam. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, lo principal de su fuerza, y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice Jehová. Esta profecía carga una profundidad que resuena hasta hoy, porque no se refiere solo a un evento militar. No se trata únicamente de guerras humanas. Habla de una transformación divina, de un juicio, sí, pero también de una promesa futura. Irán, o Elam, ha sido cuna de sabiduría, pero también de rebelión, de ciencia y espiritualidad, pero también de orgullo y persecución. En sus tierras caminaron hombres y mujeres sabios, pero también dictadores que negaron a Dios. En su historia se entremezclan imperios gloriosos con capítulos oscuros de represión, idolatría y arrogancia política. Pero la profecía bíblica es clara. Dios no se queda solo en el castigo. Él también anuncia restauración. La profecía continúa: pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esta promesa abre una puerta de esperanza. Irán, nación de conflictos, puede convertirse en una nación de avivamiento. En medio de persecución a los cristianos, en medio del control del régimen, se alzan voces en secreto que claman a Jesucristo. Muchos no lo saben, pero en Irán está creciendo uno de los movimientos cristianos más veloces del mundo. No en templos visibles, sino en casas ocultas, en encuentros silenciosos, en Biblias pasadas, de mano en mano bajo la amenaza de prisión o muerte. Esa semilla espiritual, aunque oculta, está viva. Y cuando Dios dice que pondrá su trono en Elam, está hablando de establecer autoridad espiritual en esa tierra. No de forma política, no de forma visible para las cámaras, sino como un fuego que quema desde dentro. Una revolución del alma, un renacer de su presencia en los corazones de aquellos que han sido llamados en secreto, en silencio, pero con un propósito eterno. Irán entonces no solo es tierra de conflictos políticos, es tierra profética, una tierra que según la Biblia será quebrantada, pero también redimida. Porque donde el hombre ve ruina, Dios ve posibilidad. Donde el mundo ve dictadura, Dios ve testigos escondidos. Y donde muchos solo ven una amenaza nuclear, el cielo ve una nación que arderá. No con fuego humano, sino con fuego celestial. Si has llegado hasta aquí, detente un momento y reflexiona. ¿Y si Irán no es el enemigo? ¿Y si Dios está escribiendo una historia secreta justo en el lugar que el mundo teme? ¿Estás mirando con ojos espirituales o solo con los del miedo? Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que la Biblia ya dijo y el mundo aún no entiende. Aquí, las profecías no se quedan en el pasado. Aquí se revelan con poder. Y ahora sigamos. Irán tiene un papel en los últimos tiempos. Algunos estudiosos de la profecía bíblica conectan a Persia, nombre antiguo de Irán, con las naciones que se alinearán en el conflicto final de Ezequiel 38 y 39, conocido como la guerra de Gog y Magog. En ese pasaje, Persia aparece como una de las naciones que marchará contra Israel. No es coincidencia. La hostilidad moderna del régimen iraní contra el pueblo judío no es solo política, es espiritual, es ancestral, es profética.
Pero aquí está la paradoja divina. Mientras el gobierno declara muerte a Israel, dentro de Irán crecen seguidores de Jesucristo que oran por Jerusalén, que lloran por la paz de Israel, que predican en secreto que el Mesías ya vino, que el amor de Dios no se detiene por las barreras del idioma, de la religión ni del poder. Eso también es cumplimiento profético, porque el reino de Dios avanza, incluso donde parece imposible. Y cuando Dios dice que pondrá su trono en Elam, es porque está reclamando esa tierra como suya. Porque el futuro de Irán no lo decidirá un presidente, ni una bomba, ni un tratado. El futuro de Irán lo escribió Dios hace miles de años. Y aún hoy, esa palabra sigue viva. La historia la puede ignorar, las noticias la pueden tapar, pero la profecía siempre se cumple. Entonces, ¿qué queda por ver? Queda un despertar, queda una explosión espiritual, queda una cosecha que nadie espera, porque Dios no necesita permiso para entrar a un país. Él entra cuando un corazón se abre. Y en Irán, miles ya lo están haciendo. Hay algo que muchos no ven. Cuando Dios habla de una nación, no la ve como nosotros la vemos. Nosotros vemos banderas, gobernantes, ejércitos, religiones. Él ve almas, ve generaciones, ve heridas, ve futuros. Y en Irán, Dios ha visto una guerra entre luz y oscuridad desde hace siglos. No es una guerra nueva, es una batalla espiritual que se libra en lo invisible, pero cuyas consecuencias son tan reales como la historia misma. El espíritu de Persia, según muchos estudiosos, es el mismo espíritu que trató de destruir al pueblo de Dios en el libro de Esther. ¿Recuerdas a Amán, el enemigo del pueblo judío? Él era parte del imperio persa, y aunque el nombre ha cambiado, el espíritu de odio hacia Israel sigue vivo en ciertos líderes, pero no en todo el pueblo, porque el pueblo iraní está despertando, y el enemigo lo sabe, por eso lo reprime, por eso lo censura, porque teme lo que no puede controlar. Mientras tanto, el mensaje de salvación entra por rendijas, en Biblias digitales escondidas, en sueños, en visiones, en encuentros sobrenaturales. Miles de testimonios cuentan cómo Jesús mismo se ha revelado en sueños a personas en Irán. Lo buscan como el hombre de blanco. Lo ven, lo sienten, lo escuchan y despiertan llorando, llenos de paz, con un fuego que no se apaga. Porque cuando Jesús entra en un lugar, no hay poder humano que lo detenga. Y es aquí donde la profecía de Jeremías 49 se vuelve aún más profunda. Yo pondré mi trono en Elam. ¿Qué significa eso? Significa que el reino de Dios no está atado a la geografía, que aunque el mundo cierre las puertas, Dios entra por el techo, que mientras los reyes terrenales pelean por poder, Él establece su trono en el corazón de los humildes, de los que le buscan en espíritu y en verdad. Y este despertar no será aislado, porque Irán está conectado proféticamente con otras naciones, como Irak, Babilonia, Siria, Damasco, Turquía, antigua región de Asia Menor, y Rusia. Muchas de estas naciones están en la órbita de las profecías de los últimos tiempos, no como simples espectadores, sino como protagonistas. Y Dios, en su sabiduría, ha permitido que el epicentro espiritual del mundo esté justo allí, en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque allí comenzó todo, y allí terminará todo. La tierra de Abraham, la tierra de los profetas, la tierra donde las decisiones eternas se sellaron con sangre y promesas. La tierra que será sacudida, no solo por guerras humanas, sino por gloria divina. Y en medio de todo, Irán. Sí, Irán, no como víctima, no como villano, sino como testigo. Porque cuando llegue el día, las naciones serán llamadas, y cada una rendirá cuentas. Algunas se arrodillarán por temor, otras por amor, y entre ellas,
Habrá una que el mundo jamás esperó ver doblar rodillas, pero el cielo sí lo sabía, porque desde antes que el mundo la llamara Irán, Dios ya la llamaba por su nombre. Muchos creen que el silencio de Dios es ausencia, pero en Irán el silencio ha sido preparación, como un campo que parece seco, pero bajo tierra está germinando, como una semilla que no hace ruido, hasta que rompe la tierra y brota con fuerza. Así está la iglesia subterránea en Irán. Así está el corazón de su pueblo. No se ven desde afuera, pero se están preparando desde adentro. Y esto es lo que el mundo no entiende, lo que la prensa no puede mostrar, lo que la religión tradicional no puede controlar. Porque el reino de Dios no se edifica con catedrales visibles, sino con almas invisibles que lo eligen, que lo sienten, que lo buscan en espíritu y en verdad. Y millas, tal vez millones, lo están haciendo ahora, en Irán. Uno de los movimientos más inesperados está ocurriendo en los lugares más prohibidos, en prisiones, en universidades, en casas donde solo hay una lámpara y una Biblia desgastada por el uso, en mujeres que cubren su rostro, pero que han descubierto que Dios no les exige esconderse, en jóvenes que han perdido el miedo a morir por lo que creen, porque el que ha visto a Jesús ya no teme a la muerte. Y eso es lo que el enemigo no puede tolerar, porque la religión impuesta puede castigar el cuerpo, puede controlar leyes, pero no puede detener un corazón encendido, no puede apagar una llama que viene del cielo. Por eso, mientras más reprime el régimen, más fuerte crece la fe. Y cada vez que un cristiano es encarcelado en Irán, no es una derrota, es una siembra. Apocalipsis habla de los mártires que claman bajo el altar, aquellos que han dado su vida por la palabra de Dios y por el testimonio que sostienen. Y muchos de esos mártires han venido y seguirán viniendo de lugares como Irán, porque donde hay más oscuridad, la luz brilla con más poder. Y Dios lo ha permitido, no por crueldad, sino por redención, porque la sangre de los fieles es semilla de avivamiento, y eso está por suceder. La transformación de Irán no será por política, no será por sanciones, no será por tratados, será por fuego espiritual, por una sacudida profética, por una invasión del Espíritu Santo que tomará los cimientos de lo oculto y lo expondrá a la verdad. Porque cuando Dios decide entrar a una nación, no pregunta, no negocia, entra, y todo se alinea. Por eso la profecía dice, y pondré mi trono en Elam, no en Roma, no en Washington, en Elam, en la tierra donde nadie espera que Dios se manifieste con tal poder, en el lugar que el mundo descartó, en la tierra que parecía perdida, pero que siempre estuvo reservada. Irán entonces no está al margen del plan divino, está en el centro, no como enemigo, sino como escenario, como lugar donde Dios mostrará que nada, absolutamente nada, está fuera de su alcance. Uno de los milagros silenciosos que está ocurriendo en Irán tiene rostro de mujer. Mientras el sistema intenta silenciar, cubrir y controlar, muchas de ellas están despertando espiritualmente con una fuerza que no puede ser explicada. Mujeres que antes caminaban en miedo, hoy caminan con propósito. Mujeres que eran obligadas a callar, hoy abren sus bocas en oración, no en las calles, no ante cámaras, pero sí ante Dios. Y Él escucha, porque las lágrimas que nadie ve son oraciones que el cielo recoge. En Irán, las mujeres están liderando movimientos cristianos subterráneos. Ellas pastorean, enseñan, interceden, en secreto, pero con autoridad, como Déboras escondidas, como Esthers modernas, mujeres que saben que fueron puestas allí para un tiempo como este. El mundo puede cubrir su rostro, pero no puede cubrir su espíritu, porque el espíritu que ha sido tocado por Dios no vuelve a encadenarse. Y esto también es parte de la guerra, porque hay una guerra que no se ve, una guerra que no está en los titulares, pero que sacude los cielos,
Es la guerra entre la opresión y la verdad, entre el sistema del mundo y el reino de Dios. Y en esa guerra, Irán es campo de batalla, porque es allí donde Dios está demostrando que su luz penetra hasta las regiones más oscuras, que su gracia no tiene fronteras y que su espíritu no necesita permiso para habitar. Pero esta guerra no solo es sobre Irán, es sobre ti también, sobre tu capacidad de ver más allá de lo visible. Porque cuando escuches sobre Irán en las noticias, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en esa tierra mientras el mundo solo ve caos? Porque cada nación tiene una historia, pero también tiene un destino. Y el destino eterno de Irán ya fue escrito por el dedo de Dios. Dios no ve como ve el hombre. Nosotros vemos enemigos. Dios ve almas. Nosotros vemos amenazas. Dios ve oportunidades de redención. Nosotros vemos fronteras. Dios ve promesas. Y cuando Él declara que pondrá su trono en Elam, está diciendo, lo que era tierra de conflicto será tierra de gloria. Y esa gloria vendrá. No por intervención humana, no por armas ni pactos políticos. Vendrá por una irrupción del reino, por una manifestación del Espíritu en corazones preparados en silencio. Y cuando eso suceda, será imparable. Irán no será recordado solo por su historia política, ni por sus líderes, ni por sus amenazas. Será recordado por haber sido escenario de uno de los más grandes despertares espirituales de los últimos tiempos. Un despertar que el mundo ignorará, pero que el cielo celebrará, porque el reino de Dios no se cuenta en encuestas, se cuenta en vidas transformadas. Cuando hablamos del destino de Irán, según la Biblia, no podemos ignorar que su historia está entrelazada con los eventos del fin. No como un actor secundario, no como un testigo pasivo. Irán, la antigua Elam, está proféticamente posicionada para formar parte de uno de los movimientos espirituales y geopolíticos más importantes antes del regreso de Cristo. El libro de Ezequiel en el capítulo 38 menciona a Persia como parte del ejército de naciones que se levantará contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Persia, el antiguo nombre de Irán. Esta mención no es simbólica, es literal. La Biblia, siglos antes de que existiera la ONU, ya identificó qué naciones se alinearían en ese día, y Persia está entre ellas. No por coincidencia, por destino. Pero aquí está lo glorioso. Mientras parte de la nación puede estar proféticamente alineada en rebelión, otra parte se estará alineando en avivamiento. Porque no toda nación es una sola voz. Mientras unos griten odio, otros susurrarán oración. Mientras algunos se preparen para la guerra, otros se prepararán para el encuentro con Cristo. Y es que en los últimos tiempos habrá una clara separación. Los que esperan su regreso y los que lo rechazan. Los que se visten de luz y los que escogen las tinieblas. Y en Irán, como en muchas otras tierras, esta división ya comenzó. No con armas, con decisiones del alma. La promesa de Jeremías, pondré mi trono en Elam, será visible en esos días. Porque cuando llegue la hora del juicio, también llegará la hora de la cosecha. Muchos de los que fueron despreciados, perseguidos, ignorados, serán coronados. Y entre ellos estarán los cristianos secretos de Irán, los que no negaron su fe, los que siguieron orando, los que se reunieron en lo oculto para adorar al Dios vivo. Ellos no serán olvidados. Y cuando Cristo regrese, porque regresará, cada nación será convocada. Algunas para dar cuentas, otras para recibir recompensa. Y en ese gran día, Irán no quedará al margen. Será confrontada, será juzgada, pero también será redimida, porque Dios no olvida ninguna de sus palabras. Y si Él dijo que pondría su trono en Elam, lo cumplirá. Los tronos humanos caerán,
Los imperios políticos desaparecerán, pero su trono permanecerá para siempre. Y en medio de ese juicio, su misericordia también brillará. Porque Dios no se complace en la destrucción del impío. Él anhela que todos procedan al arrepentimiento, incluso los que se esconden tras las máscaras del poder, incluso los que hoy persiguen a su pueblo, incluso los que se oponen sin saber que están luchando contra el mismo Dios que los formó. Por eso Irán aún tiene esperanza, porque el juicio no es el final. La restauración es parte del plan, y cuando todo parezca perdido, entonces llegará el momento en que la gloria de Dios se manifestará. Y los que nunca imaginaron ser parte del reino, serán adoptados como hijos. El mundo observa a Irán con temor, con recelo, con sospecha, pero el cielo la observa con propósito, porque mientras la humanidad calcula estrategias, Dios ejecuta destinos. Y el destino de Irán, aunque marcado por fuego, también está sellado con redención, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. No será la política la que lo transforme. No será una revolución visible. Será algo más profundo. Será un temblor en el espíritu, una ola que no se podrá detener, un derramamiento que nacerá en casas escondidas, en bocas susurrantes, en rodillas que tiemblan, no de miedo, sino de reverencia, porque Irán verá la gloria de Dios. Y tú que estás escuchando estas palabras, no estás aquí por accidente. Si el Espíritu te ha inquietado, es porque Él te está llamando a orar, a interceder, a creer, porque lo que Dios hará en Irán, también lo puede hacer en tu vida. Lo que Él promete a una nación, también lo susurra a cada alma dispuesta. Y si eres parte de los que oyen la profecía y no se burlan, sino que tiemblan, entonces eres parte del remanente. Oramos por Irán, no con lástima, sino con fe, no con miedo, sino con fuego, porque sabemos que el mismo Dios que quebranta, también reconstruye. El mismo Dios que juzga, también redime. Y el mismo Dios que anunció su trono en Elam, es el que viene pronto. Y cuando Él venga, cada nación doblará rodilla, cada lengua confesará, y entre esas voces estará la de un pueblo que muchos pensaron que jamás lo haría, Irán. Porque el reino no es de este mundo, y su avance es imparable. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela, comenta con fe, ora con intención, y suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que la Biblia revela detrás de los eventos más oscuros del mundo. Dios está hablando. ¿Estás escuchando?